Buenas noches, sean bienvenidos a la sesión mensual del mes de septiembre de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. A nombre de la Mesa Directiva 2022, les doy la más cordial bienvenida y es un gusto poder presentarles hoy la sesión a cargo de gastropediatría. Les presento a la doctora Rosalía Figueroa Salazar. Ella es gastroenteróloga pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, y además hizo un adiestramiento en enfermedades colorectales en el Hospital de Cincinnati. Actualmente labora en el Hospital Ángeles de Puebla y ella hoy va a ser nuestra coordinadora. Y la verdad es que decidimos tocar un tema que es seguro del interés de todos los pediatras, de muchos médicos de primer contacto también, y sobre todo de los gastroenterólogos, ¿no? Y también incluso los gastroenterólogos de adultos que les toca ver niños, ¿no? Algunas veces porque estos chicos son de urgencia. Entonces, hoy vamos a tratar sobre el abordaje del paciente con ingesta de cuerpo extraño en pediatría. Ingesta de cuerpos extraños en pediatría. Cuéntanos, Rosalía, de qué se va a tratar la sesión y gracias por aceptar la invitación. Ay, muchísimas gracias, Marlene, gracias por invitarnos. Pues mira, tenemos en la sesión, vamos a abordar primero algunos antecedentes y además marcando mucho la diferencia a partir de la pandemia, que tuvimos bastantes cambios en este tema. Vamos a hablar un poco de las características de los cuerpos extraños y vamos a terminar con el abordaje endoscópico de estos niños, ¿no? ¿Cuándo hacerlo y en qué momento podemos esperar? Entonces, bueno, pues si ya empezamos. Aprender, ¿no? Aprender de este tema que sin duda es súper interesante. Y buenas noches y empezamos. Gracias. Buenas noches y bueno, para empezar nuestra sesión de cuerpos extraños en pediatría, quiero darle la bienvenida y también agradecerle por aceptar esta invitación a la doctora Sandra Núñez Barrera. Ella es gastroenterólogo pediatra, egresada del Hospital Infantil de México. Actualmente labora como médico adscrito en gastroenterología pediátrica del Hospital ISSSTE de Puebla y también tiene su consultorio particular en el Hospital Ángeles Puebla. Entonces, doctora Sandra, bienvenida y ella nos va a dar la introducción de este tema. Buenas noches, agradezco la invitación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la doctora Marlene. Muchísimas gracias por la invitación y el día de hoy vamos a hablar de los cuerpos extraños en pediatría. Vamos a conocer y a realizar un abordaje diagnóstico y terapéutico temprano en la ingesta de estos cuerpos extraños. Como todos sabemos, la ingesta de cuerpos extraños está asociado a la introducción voluntaria e involuntaria vía digestiva de un cuerpo o partícula a la que no le corresponde estar ahí y puede ser de origen orgánico o inorgánico y es una ingesta y la ingesta casi siempre es el mecanismo habitual. Estas lesiones nunca son intencionales relacionadas con un cuerpo extraño en vía digestiva. Ahora, ¿por qué nos llamó la atención hablar de esta patología? Bueno, porque durante el periodo de COVID, durante el periodo pandémico, en muchas ocasiones, hubo un incremento de ingestas durante el periodo pandémico comparado con periodos de control. Aproximadamente 1.37 billones de estudiantes hicieron homeschool según la UNESCO y esto provocó alteraciones del estilo de vida. Estas ingestas sucedieron en el domicilio y hubo un incremento de ingestas de pilas y de imanes aproximadamente hasta en el 61% de los casos, dependiendo del estudio en el cual se revisó. ¿Por qué es importante esto? El Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Lesiones, el NEISA, en Estados Unidos, hizo una evaluación de la incidencia anualizada de la ingesta de cuerpos extraños durante
3 años antes de la pandemia, y durante el 2020, que se consideró el periodo de estar encerrados estar encerrados en ese periodo, en los pacientes de 0 a 17 años. De 114,859 pacientes que refirieron una ingesta de cuerpo extraño, ya sea sospecha o una ingesta real, hubo un incremento total, hubo una tasa total de ingestas pre-COVID de 3.4 por 100,000 habitantes. En el periodo de COVID hubo 3.5 casos por cada 100,000 habitantes, o sea, se ve que sí hubo un incremento en cuanto a la ingesta. Estos casos aumentaron aproximadamente 2.1% en el periodo pre-COVID, aunque no fue significativo, al igual que en el periodo pre-COVID, los niños menores de 6 años fue el grupo de edad que presentó las tasas más altas de ingesta. Se refiere que hubo un incremento con una P significativa en niños mayores de 6 años. Se supone que siempre son los niños menores los que más ingieren, y como estaban en casa todo el tiempo, hubo pacientes que de mayores de 6 años comenzaron a ingerir mayor cantidad de cuerpos extraños, y esto, nos condicionó que nos interesáramos en este tema. ¿Qué es lo que pasó aquí? Cuando los pacientes estuvieron recluidos en casa, hubo un incremento de ingesta de cuerpos extraños electrónicos, hubo un incremento de ingesta de pilas de botón y hubo un incremento de imanes con P significativas de 0.001 y fueron imanes múltiples, únicos, fueron pilas ya sea alcalinas o pilas de botón, y esto condicionó que obviamente los cuerpos extraños peligrosos predominaran en las estancias de urgencias. Hubo una disminución de ingestas de monedas de 35.1 que se presentaban por 100,000 habitantes a 25.9 casos por 100,000 habitantes, y se refiere que la proporción total de casos de ingesta de cuerpos extraños incrementó en Estados Unidos comparado con el decremento del 47.5% de las visitas a urgencias por casos de envenenamientos, heridas, asma, epilepsia, gastroenteritis, etcétera. Entonces, sí se ve de forma muy importante que los pacientes, cuando presentaban más presencia en urgencias por ingesta de cuerpos extraños que por este tipo de patologías. El incremento de la incidencia de cuerpos extraños peligrosos siempre fue mayor en el servicio de urgencias, y hubo un retraso en el diagnóstico de la ingesta y en la atención para evitar contagios. Eso es muy importante porque también el sitio en donde se encontraban los cuerpos extraños cambiaron. Por ejemplo, este es un paciente que yo vi en mi consulta particular, una niña que ingirió una pila, Esta pila se localizó en la válvula ileocecal, ya tenía 5 días hasta que acudieron por miedo al contagio. Se localizó en la válvula ileocecal, a las 24 horas no progresaba la pila, la tuvimos que sacar con una colonoscopía. Entonces, este es un caso un poco representativo de lo que nosotros estuvimos viendo a nivel internacional. Hay un estudio en Alemania en el cual se observaron también casos muy, muy característicos. Por ejemplo, aumentaron las ingestas de cuerpos extraños hasta en el 73% de los casos. Hubo un incremento de 4.6% de las aspiraciones de cuerpos extraños a vías respiratorias, y 22.1% de aumentos en ingestas de corrosivos. Algo muy característico en los alemanes, ya ven que son unas personas sumamente detallistas, es que aquí se detuvieron a pensar también en los horarios en los cuales los pacientes ingerían los cuerpos extraños. Se vio que los menores de 6 años ingerían los cuerpos extraños de 0 horas a las 8 de la mañana, que era cuando los padres estaban dormidos y no los estaban vigilando, y los niños de 6 a 18 años presentaban las ingestas posteriores aproximadamente entre las 6 y las 18 horas, con una P significativa de 0.003, que era cuando los pacientes más grandes se encontraban en la escuela, o en homeschool, y los pacientes en home office. Entonces los padres no tenían una vigilancia continua con los pacientes.
Se revisó también, por ejemplo, que los accidentes en casa eran más comunes en las mujeres, en una hora determinada, de 0 a las 8 horas. También en Alemania, en otro estudio en Italia, observaron que las pilas de botón y los imanes, aquí los productos alimentarios eran los que más ingerían, pero como el tiempo de admisión pandémico era hasta de 1 a 10 horas después de que ingerían los cuerpos extraños, se observó que los cuerpos extraños no nada más se alojaban en el tercio superior del esófago, sino que predominaba que la ingesta, que el cuerpo extraño estuviera impactado en el esófago y en el intestino. ¿Por qué? Porque el tránsito intestinal era más prolongado, porque tenían miedo de acudir al médico, ¿no? Por un contagio. Otra, en Italia, por ejemplo, lo que ellos refieren es que también hubo el homeschool, los pacientes presentaron mayor ingesta de pilas y en estos pacientes muchos de ellos presentaron perforaciones. ¿Por qué? Por el tiempo de estancia que tuvieron estos cuerpos extraños a nivel gástrico o esofágico. Se ha visto que dependiendo del tiempo en el cual nosotros tengamos, determinemos cuáles las características o hagamos los estudios más bien, vamos a tener el cuerpo extraño ingerido. Por ejemplo, en las 2 décadas de los 70 a los 90, los cuerpos más ingeridos eran monedas y juguetes. Después, entre los 95 y los 2015, eran monedas, eran juguetes, eran baterías, empezaban a incrementar las baterías, pero ahorita en el 2020 se ha observado que han incrementado la ingesta de imanes y de baterías. Esto se ha visto asociado a que los niños, al tipo de actividad que realizan los niños y cómo se divierten este tipo de pacientes. Obviamente están con computadoras, están con tablets, están con aparatos electrónicos, entonces esto es lo que ha dado un giro en el tipo de cuerpos extraños que ingieren nuestros pacientes. Todo esto refleja la accesibilidad de objetos según su medio ambiente y de juego. Los niños siempre están atraídos por colores, formas y tamaños de los artículos. Los niños de 1 a 3 años siguen siendo el 61.95% de los que ingieren este tipo de objetos, y es por la etapa en el desarrollo y curiosidad por su entorno, y se refiere que conforme va pasando el tiempo, el aumento de la ingesta va siendo 4.4% anual en las décadas que se está estudiando. Lo que nunca cambia es que del 80 al 90% de los cuerpos extraños pasan por tubo digestivo sin necesidad de intervención, del 10 al 20% requieren endoscopía, 1% requiere una intervención quirúrgica, el 60% de los padres, ya sea prepandémico o transpandémico, no detectan la eliminación del cuerpo extraño, y afortunadamente para nosotros, muchos de los cuerpos extraños, hasta el 64% de las ocasiones, son cuerpos extraños radiopacos. Los padres acudían antes, ahorita vamos a ver por qué, en las primeras 36 horas posteriores a la ingesta, durante el periodo prepandémico, y siempre cuando hay el antecedente de un testigo de la ingesta, se va a disminuir el tiempo del diagnóstico. ¿Cuáles son los mayores riesgos de complicación que ocurren en el 1% de los pacientes pediátricos? Ser menor de 1 año es un punto de riesgo, tener una cirugía previa del tracto gastrointestinal superior, tener antecedentes de reflujo gastroesofágico o una esofagitis eosinofílica, una enfermedad neuromuscular que dañe el tubo digestivo, divertículos, estenosis o fístulas a nivel de tubo digestivo y trastornos en la deglución. Los mayores riesgos de ingesta son preescolares del sexo masculino, adolescentes masculinos o niños con alteraciones mentales. Antes del periodo prepandémico, se refería que el esófago era el sitio donde más se impactaban los cuerpos extraños, seguido del píloro y el asa en C del duodeno. Ahora, en la parte, el 75% de los impactos del cuerpo extraño ocurría en la unión faringoesofágica, y el segundo sitio donde más se impactaban era en el estrechamiento aórtico, y eso dependía por el tipo de cuerpos extraños que ingerían nuestros pacientes, como se ve en esta diapositiva.
ahí se observa que las monedas se impactaban en el tercio superior del esófago, las monedas en el tercio medio, o el alimento se impactaba también en el tercio medio, y ya en el tercio inferior del esófago las pilas alcalinas o de botón, en el estómago las pilas alcalinas y de botón, pero todo esto durante el periodo pandémico quedó totalmente fuera. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo se tenía, vean en este artículo referido por la doctora Festa, se refiere que hubo pacientes que no acudieron hasta 56 días después de que ingirieron un cuerpo extraño, siendo que el control, que era en los pacientes prepandémicos, acudían al tercer día de la ingesta. Entonces, mientras más tiempo se tarden en acudir los pacientes, obviamente el cuerpo extraño más va a caminar y se va a alojar en segmentos más distales. El 26% se localiza en el estómago, el 27% en el intestino, esófago en el tercer lugar, 6.4%, y el resto de los cuerpos extraños no fueron localizados. Otro estudio que se hizo en Inglaterra, también se vio que estómago y esófago fueron los sitios en donde más o menos en un 40% se localizaron estos cuerpos extraños. Entonces eso cambió, hasta en eso nos ayudó a cambiar la pandemia, ¿no? La epidemiología de estas ingestas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Eso sí no lo ha cambiado: la odinofagia, disfagia, sensación de irritación faríngea, dolor retroesternal, náusea, vómito, dolor abdominal. Y los pacientes pueden ser asintomáticos hasta en un 59%, seguidos del dolor abdominal, náuseas, vómitos, sensación de cuerpo extraño. Y lo que se nos refiere es que hay una correlación entre los síntomas y la ubicación del cuerpo extraño en la radiografía de inicio de forma significativa, con una P de 0.0137. Algo muy importante también es hablar de los tipos de ingesta de cuerpos extraños, que también se vio en pandemia. La intencional es en adolescentes hasta en el 52% de los pacientes, en los adultos ocurre en el 92% de ellos. Los pacientes que tienen una ingesta intencional puede ser simple, pero la retienen hasta 48 horas, más de 48 horas para que esto se complique, y pueden ingerir un cuerpo extraño de forma recurrente en más de 2 ocasiones. Principalmente este tipo de patologías la tienen poblaciones pediátricas características, como jóvenes con pensamientos o con trastornos del estado de ánimo, o jóvenes con trastornos de la personalidad o con trastornos del control de impulso. Aquí es una fotografía en donde podemos observar la diversidad de cuerpos extraños que ingieren, y hay muchísimas más. Monse tiene experiencia en varios tipos de extracción de este tipo de cuerpos extraños, y esta ingesta intencional provoca intervenciones endoscópicas y quirúrgicas más delicadas. El 92% de las ingestas siempre es intencional en los adolescentes. Casi siempre, en el 85%, presentan morbilidades psiquiátricas. Las ingestas son más prolongadas, más allá de 48 horas. En el 11% de los casos se requieren extracciones quirúrgicas, 6% presentan perforación, 84% de ellos ocurren en pacientes que ya tenían previamente ingestas previas, y son extracciones difíciles y complicadas. Por último, lo que voy a mencionarles, no restarle importancia, solamente es que el diagnóstico se puede hacer por medio de detector de metales, radiografías auxiliares diagnósticos y endoscopía. Por frecuencia, nosotros realizamos las radiografías y se localiza el cuerpo extraño hasta en un 69.4% por una radiografía. Con el detector de metales, si es que contamos en nuestro hospital con ese tipo de aparatos, hasta en un 76%. El esofagograma nos detecta el cuerpo extraño hasta en un 50%, nada más que es muy poco utilizado. La tomografía localiza perfectamente el cuerpo extraño, nada más que el 0.2% de los centros utilizan este método, y la prueba diagnóstica, el estándar de oro es la endoscopía y la laringoscopía, dependiendo del sitio en donde se encuentre. Agradezco su atención.
Buenas noches. A continuación yo les voy a presentar las características de los cuerpos extraños que generalmente observamos en este grupo de pacientes. No tengo ningún conflicto de interés y bueno, como comentaba la doctora Sandra, nosotros aquí en el hospital empezamos la cuarentena con esta bonita imagen. A nuestro 6º día de cuarentena nos llegó una niña de 3 años de edad y si pueden ver en la imagen, una imagen muy característica de doble contorno, tanto en la placa AP como en la lateral, y más adelante vamos a observar de qué se trataba. Para hablar de los tipos de cuerpos extraños, pues tenemos diferentes tipos, ¿no? Los podemos clasificar por su forma, pueden ser objetos puntiagudos o afilados, como pueden observar monedas, incluso algunas piedritas o juguetes redondeados, objetos romos, objetos alargados y gruesos, y desde aquí podemos observar que vamos a hablar de las características y específicamente del tamaño de los cuerpos extraños, donde vemos que un objeto alargado hablamos y mide más de 3 centímetros en un lactante, 5 centímetros en un niño, más de 10 centímetros en un adolescente, y siempre el diámetro va a importar si es menor o mayor a los 2 centímetros. Por el tipo de objeto vamos a encontrar que podemos tener elementos tóxicos como son las pilas de botón o cilíndricas, imanes de alta potencia como ya nos habló la doctora Sandra, objetos superabsorbentes y paquetes de narcóticos, que es un tema que más adelante vamos a hablar y también lo debemos de considerar. Por el material orgánicos e inorgánicos, y entonces aquí tenemos una mayor incidencia de objetos orgánicos, tenemos mucho mayor variedad, por arriba del 90% tenemos que las principales tipos de cuerpos extraños entran en esta categoría y son menores los objetos orgánicos. Entonces, de los objetos inorgánicos, una vez más observamos el tamaño. El tamaño en las monedas, si es mayor de 2 centímetros en paciente menor de 1 año, hay que extraer, mayor de 3 centímetros y siempre cuidar que el diámetro no exceda los 6 centímetros, ¿no? Por lo tanto, en este tipo de padecimientos, el tamaño sí importa para determinar qué vamos a hacer en un paciente que ingirió un cuerpo extraño. En esta casuística observamos, ya nos había comentado una parte la doctora Sandra, la inicial en Estados Unidos de 20 años, donde el principal cuerpo extraño ingerido eran las monedas, las pilas jugaban un papel del 6.1%, la casuística local en gastropediatría de la doctora Sandra nos menciona una incidencia de 53% de monedas, el Hospital Infantil de México en el 2020, una vez más las monedas en el 78%, pero ahí las pilas solo lo reportan en 1.8%. La del Instituto Nacional de Pediatría en el 2022 nos habló también que predominan las monedas, pero también observaron un incremento en las baterías de botón del 13.15%, igual que aquí en Puebla con la doctora Núñez del 15.4%. Entonces vamos a hablar específicamente de las monedas que generalmente son el 85% de los casos que vemos. En México, como ven, tenemos monedas de diferentes tamaños y generalmente tienen una imagen de doble contorno. Entonces, lo principal es distinguir entre una moneda y otros objetos redondos. Y si nos ponemos a medir cada moneda, pueden observar que desde la moneda de 1 peso mide más de 2 centímetros de diámetro. Entonces, ¿puede quedarse atorada? Sí, sí puede quedarse atorada. ¿Y de qué depende? De la edad, el peso y características nutricionales de nuestro paciente. Y más así podemos observar monedas de 5 y 10 pesos que están en riesgo, una moneda de 5 pesos por arriba de 25 milímetros y una de 10 de 28. Entonces, una vez más, podemos observar que el tamaño es muy importante para poder definir el tratamiento independientemente de la localización de nuestro cuerpo extraño. Hablando de pilas de botón, como ya dijo la doctora Sandra, que incrementó la incidencia, esto quiere decir que las pilas de botón básicamente se utilizan mucho más en los juguetes, nuestros niños están más expuestos y las tenemos con mayor frecuencia en la casa. Por lo tanto, estas pilas las hacen de litio, que es un elemento mucho más tóxico, la carga es mucho mayor de 3 voltios y lo más importante es de que estas pilas, aunque ya no estén en el aparato, pueden tener descargas recurrentes. Entonces, la lesión que van a ocasionar es por quemadura del tejido, licuefacción y por ende van a producir necrosis. Tenemos pilas de diferentes tamaños, pero las más comunes utilizadas, que es la que observan ahí, la 3032, el tamaño ya excede los 20 milímetros de diámetro. Por lo tanto, tienen mayor riesgo de impactación y por ende es un cuerpo extraño que tenemos que tener muy vigilado.
¿Cómo podemos hacer una diferencia de un cuerpo redondo y ver que no es una pila y entonces podemos tener diferentes conductas terapéuticas? Entonces, lo más importante es vigilar el signo de doble contorno, pero como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos diferentes objetos redondeados que tienen una imagen de doble contorno. La forma de diferenciarlo básicamente es observar el signo del escalón, que lo podemos determinar con una radiografía lateral de nuestro paciente. Por ende, el cuerpo extraño que les mencioné al inicio era una pila de botón. Otra de las cuestiones importantes con las pilas de botón es ver hacia dónde se dirige el polo, porque el polo negativo nos va a indicar que a partir de ahí van a empezar las lesiones. Por lo tanto, corre el paciente más riesgo dependiendo si el polo negativo está hacia la cara anterior o posterior, ocasionando perforaciones, fístulas aortoesofágicas, traqueoesofágicas, estenosis, mediastinitis, parálisis de cuerdas vocales, neumotórax, y esto aumenta el riesgo de muerte de nuestros pacientes. Hablando de las pilas cilíndricas, si se dan cuenta, una vez más, el tamaño, la longitud, el diámetro, la mayoría tiene menos, algunas tienen menos de 2 centímetros de longitud y mayor de 2 centímetros de longitud, y el diámetro sí llega a ser menor de 2 centímetros. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Las pilas A23 generalmente casi tienen el tamaño de una cápsula endoscópica, por lo tanto sí debemos de estar al pendiente. Dentro de las pilas cilíndricas tenemos la ventaja que no van a provocar como tal una descarga eléctrica como las de botón, o sea, son menos dañinas, pero sí puede tener puede liberar líquido cáustico en la superficie gástrica, que es donde generalmente se quedan, y nos puede ocasionar una lesión de la mucosa superficial. Corre más riesgo una pila mayor de 2 centímetros de longitud y por ende son las que tenemos que estar vigilando, y además de que si esta pila tenía ya alguna alteración en su revestimiento a la ingesta, corremos más riesgo de que tenga alteraciones el paciente. En este estudio se observó que se compararon un grupo de pacientes con ingesta de pilas de botón versus pilas cilíndricas. Evidentemente la incidencia fue mayor, solo 23 casos, y se observó que solo 11 pacientes requirieron una extracción endoscópica. El siguiente grupo de cuerpos extraños importantes son los imanes. Entonces, este es un pequeño caso, una paciente de 10 años que llega con su pediatra con solo dolor abdominal. Se le toma una radiografía de abdomen y se encuentra esta imagen. Un grupo de cuerpos extraños redondeados. Se le hace un interrogatorio dirigido, y entonces la paciente comenta que en un juego de mesa que tienen varios imanes, y entonces ella simulaba piercing, se ponía un imán en el labio inferior externo e internamente, y el interno es el que se iba degluteando más o menos durante un mes. Estuvo teniendo esta conducta, y aquí es donde vemos en la primera imagen la situación más importante, que es donde ocasiona el imán compresión del tejido, entonces se está oprimiendo el tejido al otro. Y si ustedes pueden observar, esta niña a la extracción pues, se ingirió más de 30 imanes. Lo importante de los imanes es que tienen alta potencia, son imanes que van a lastimar el tejido básicamente por atracción entre sí, y van a presionar el tejido intermedio, por lo cual pueden ocasionar fístulas, necrosis por presión, isquemia, y por ende el paciente empieza con síntomas de dolor abdominal y muchos de ellos terminan hospitalizados. Datos importantes o características que tenemos que ver es ver si es único, es ver si el paciente lo acompañó a la ingesta de algún otro cuerpo metálico que nos indique que ese paciente debe hospitalizarse, y más si es un paciente que ingiere más de un imán, es un paciente que debe vigilarse en la estancia intrahospitalaria. Otros cuerpos extraños, los puntiagudos, principalmente aquí incluimos los huesos de pollo, las espinas, palillos imperdibles abiertos, alfileres o clavos. Y la mayoría de estos cuerpos extraños son radiopacos, son cortos, entonces en muchas ocasiones pueden pasar, y más si tienen un extremo romo más pesado, pueden pasar por todo el trayecto digestivo sin causar ninguna lesión. Otra de las cuestiones es de que si observamos que el cuerpo extraño no progresa, tenemos que ir por él, y si son largos mayores de 6 centímetros, generalmente hay que ir por él. Cuando el cuerpo extraño es radiolúcido, desgraciadamente no podemos identificarlo, tendríamos que hacer más estudios, pero esos pacientes, si están sintomáticos, hay que hacer una extracción endoscópica. En este caso, pues ustedes pueden ver la cantidad de cuerpos extraños que se ingieren,
son metálicos y en muchas ocasiones cuando es repetitiva esta conducta estamos hablando de que es un proceso autodestructivo y son pacientes psiquiátricos. Entonces, en cuanto a los objetos largos y anchos que también podemos tener, tenemos que vigilar qué tan largo es, la edad, como habíamos comentado. Si mide más de 5 centímetros de largo y más de 2 centímetros de ancho, es un cuerpo extraño que hay que ir por él. Es muy importante comentar que este tipo de cuerpos extraños lo vemos en los pacientes que tienen bulimia. Entonces, estos pacientes, con tal de inducirse el vómito, se introducen cuerpos extraños largos y en muchas ocasiones se les van, y esto es lo que es lo que frecuentemente observamos. Generalmente son pacientes psiquiátricos también, y a veces el adolescente, si el cuerpo extraño mide menos de 2.4 centímetros de diámetro, el cuerpo extraño puede pasar. Hablando de los paquetes de narcóticos, y sí quise mencionarlo, en una sesión que tuvimos aquí en Puebla hablamos de ello, y creo que es importante para la gente que vive en frontera, y además es un tema muy importante a considerar, aunque es mucho más frecuente en los adultos, pero vemos adultos y niños que empiezan a estar involucrados en este tipo de conductas, y los familiares los introducen a esta forma de body packers, y podemos tener pacientes pues graves, pueden fallecer porque realmente no va a haber forma de controlar un toxíndrome en un paciente si se rompe un cuerpo extraño dentro de ellos. Pero es muy importante considerarlo, ya que a lo mejor no los veíamos anteriormente, pero es un tema que sí debemos hablar conforme vamos evolucionando. Los objetos superabsorbentes, aquí quiero mencionar que en la imagen de la extrema derecha son juguetes que extraje del cuarto de mis hijos. Esto quiere decir que todos estamos en contacto día a día con este tipo de objetos. Entonces, prácticamente están fabricados por polímeros y con agentes reticulantes que permiten que absorban grandes cantidades de agua. Por lo tanto, pueden incrementar su tamaño de 30 hasta 60 veces de como lo vemos. Y si se dan cuenta, incluso el dinosaurio amarillo de la extrema derecha, pues ya no tiene partes, ¿no? Entonces quiero pensar que están rotas y perdidas y no en la evacuación de uno de mis hijos. En la extrema izquierda ustedes pueden ver estos pequeños elementos que son los llamados orbits, y también el problema de este grupo de cuerpos extraños es que van a causar obstrucción intestinal. Hablando de impactación alimentaria, es poco frecuente. También se complica menos, en menos del 2% de los casos, y esto es un grupo de pacientes que ya tienen trastornos esofágicos, tienen estenosis esofágicas posquirúrgicas, posterior a una reparación de atresia esofágica, o incluso esofagitis eosinofílicas, que son de las formas más frecuentes de alteraciones esofágicas que vemos. En este tipo de pacientes los síntomas son muy aparatosos porque el esófago causa mucho dolor. Y entonces en las imágenes de la extrema izquierda es una niña posoperada de una atresia esofágica y tenía una disminución del diámetro esofágico del 50% posquirúrgico y tenía impactación de un pedazo de pollo. El lado derecho es una niña que ingirió y se pasó una jícama como una pastilla, y el pedazo de jícama se quedó pues adherido a la mucosa esofágica y tuvimos que extraerlo porque la paciente refería mucho dolor. Entonces, quiero mencionar que además todos vemos este tipo de cuerpos extraños, y como les comenté, encuentro estos cuerpos extraños nada más abriendo una puerta en mi casa y encontré todos los cuerpos extraños que he extraído de mis pacientes. Por lo tanto, es muy importante siempre identificar el tipo de cuerpo extraño y estar muy al pendiente de lo que ingieren los niños. Gracias. Buenas noches. Además, te quiero presentarles a la doctora Montserrat Cázares Méndez. Ella es gastroenterólogo pediatra. Ella es egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Es maestra en ciencias por la UNAM. Tuvo un entrenamiento de endoscopía digestiva pediátrica en el Hospital Central Militar y en el Hospital de Niño de Jesús en Roma, Italia. Actualmente labora en el Hospital Infantil Privado y ella nos va a terminar esta sesión con el caso clínico y el abordaje inicial de este grupo de pacientes. Bienvenida, Monse, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Hola, muchas buenas noches. Quiero agradecer a la doctora Marlene Ruiz y a la doctora Rosalía por la invitación y también a la Asociación Mexicana de Gastro y al doctor Raña por permitirnos hablar de patología pediátrica en estas sesiones de la AMG. Entonces, yo voy a continuar con la parte del abordaje cuando ya nos llega un niño a nuestro consultorio o a un departamento de urgencias con la sospecha o la certeza de ingesta de cuerpo extraño. Entonces, como cualquier otra patología de un niño que ingresa a urgencias, pues lo primero que tenemos que evaluar es el estado clínico del paciente. Si tiene síntomas, si tiene una vía aérea permeable, si tiene adecuado estado circulatorio, etcétera. El ABC típico que siempre valoramos en urgencias. Ya una vez que valoramos que nuestro paciente esté estable, tengamos la sospecha o la certeza, siempre tenemos que inicialmente tomar una radiografía AP lateral que incluya cuello, tórax, abdomen y pelvis. Esto es importante porque si solo nos enfocamos en el cuello o en el tórax, se nos puede ir un cuerpo extraño que esté más abajo en el abdomen, ¿no? Entonces, si es un niño más grande, igual tenemos que tomar en 2 tomas, pero es muy importante incluir estos 4 sitios anatómicos: cuello, tórax, abdomen y pelvis. Ahora, cuando es un objeto radiopaco, generalmente con una radiografía simple tenemos. A veces en los objetos radiolúcidos es necesario usar contraste. Aquí se recomienda que sea contraste hidrosoluble para que no tengamos problema al momento de entrar, si es que tenemos que entrar por el cuerpo extraño, no tengamos problema con el bario, ¿no? Porque es muy espeso. Entonces aquí la recomendación siempre es usar un medio hidrosoluble. Y otra cosa muy importante que nos llega a pasar a todos es que, no sé, me hablan a mí de un departamento de urgencias, tal vez tardo 1 hora, 2 horas en llegar, es una endoscopia que no requiere una intervención en las siguientes horas, entonces no vuelvo a tomar una radiografía. Entonces, por ejemplo, si ese paciente estoy decidiendo hacerla de forma más selectiva o no o urgente, que ahorita también vamos a hablar un poquito de eso, es lo recomendable es siempre repetir esa radiografía 30 minutos antes de entrar a hacer el estudio, porque ese cuerpo extraño se pudo haber movido, ¿no? Entonces, a lo mejor yo espero entrar y encontrarlo en estómago y ya anda por el yeyuno, ¿no? Entonces, siempre hay que repetir esa endoscopía, perdón, esa radiografía antes de meterlo al procedimiento. Siempre que yo tenga una ingesta de cuerpo extraño, me tengo que contestar básicamente estas 6 preguntas. Estas 6 preguntas vienen en la guía italiana que se publicó en el 2020 del doctor Oliva. Como en general ya nos platicaron Sandra y Rosalía, tenemos que saber cuál cuerpo extraño ha ingerido, en qué sitio anatómico se encuentra, y aquí me va a ayudar mucho pues una radiografía adecuada. ¿Qué edad tiene mi paciente? Como ya vimos con Rosalía, tanto la edad como el tamaño del cuerpo extraño son importantes para tomar la decisión de entrar o no por él. Entonces, ¿qué edad tiene mi paciente y qué tamaño tiene este cuerpo extraño? Mi paciente presenta algún síntoma. Ahorita vamos a ver dentro del abordaje que la presencia o no de síntomas también nos ayudan a decidir cuándo vamos a retirar ese cuerpo extraño y cuándo lo ingirió y cuánto tiempo tiene de ayuno. A veces los cuerpos extraños como baterías de botón o punzocortantes es necesario entrar en ese momento y no nos esperamos a que ese paciente cumpla ayuno. Y otra cosa muy importante es pedirle a los papás, si es posible, traer un objeto igual, si es que lo tienen disponible, igual al que ingirió ese pacientito, o por lo menos que sea similar para más o menos darnos una idea del tamaño. ¿Cuándo le vamos a hablar al endoscopista? Y esto ya lo vimos con Rosalía un poco. Siempre que el cuerpo extraño esté en esófago, que esté proximal, hay que hablar al endoscopista. Cuando este cuerpo extraño está en estómago y este pacientito tiene síntomas como vómito, intolerancia a la vía oral o dolor, o si cierto cuerpo extraño está en estómago y mide más de 2 centímetros en menores de 1 año o más de 3 centímetros en mayores de 1 año. Cuando mi paciente ingirió un objeto punzocortante, baterías de botón, ingesta de 2 o más imanes o un imán y un objeto metálico. Cuando estos cuerpos extraños son grandes, generalmente mayores de 6 centímetros. Cuando mi paciente
ingirió una batería de botón. Es muy importante, si es mayor de 1 año, en las primeras horas, o ofrecerles miel, 10 mililitros cada 10 minutos, o si es menor de 1 año, podemos optar por el sucralfato. ¿Esto qué nos va a ayudar? Si estoy en un área en la que no tengo un endoscopista capacitado a la mano y lo tengo que trasladar, esto me va a ayudar a cubrir la batería de botón con miel o sucralfato y evitar que esté en contacto con la mucosa y así evitar que queme. ¿Cuándo voy a decidir ingresarlo? Cuando tengo una historia clínica incierta, cuando los síntomas no sean claros, cuando son objetos dañinos que están más allá del duodeno y cuando también le puedo hablar cuando está en colon, cuando ese paciente ya tiene más de 4 semanas o hasta 4 semanas que ingirió ese cuerpo extraño y no avanza, o que está en colon y empieza a tener síntomas como dolor, síntomas de obstrucción, etc. Entonces ya una vez que decidí hacer la endoscopía, en nuestros pacientes pediátricos generalmente la recomendación en ambas guías, tanto en la italiana como en NASPGHAN, es que se intube ese paciente para proteger la vía aérea. Como la vía aérea en los niños generalmente es mucho más pequeña, si ese cuerpo extraño se me resbala o se me va la vía aérea, tengo mucho más riesgo de obstrucción de vía aérea. Entonces, por eso se recomienda una intubación orotraqueal, especialmente si ese paciente no tiene ayuno adecuado, ¿no? Y tengo que entrar con el equipo de acuerdo a la edad del paciente. Aquí les pongo las recomendaciones de la Sociedad Norteamericana de Endoscopía Gastrointestinal. Cuando mi paciente pesa menos de 2.5 kilos, si necesito entrar a vía digestiva superior, tiene que ser un gastroscopio de 6 milímetros. Si es colonoscopía, también puedo usar este mismo gastroscopio. Si mi paciente pesa entre 2,5 kilos y 10 kilos, si es endoscopía superior, igual el gastroscopio de 6 milímetros. O puedo considerar utilizar el estándar de adulto, sobre todo si no tengo los accesorios adecuados para extraer ese cuerpo extraño. Si tengo que entrar a colonoscopía, puedo usar un colonoscopio pediátrico de 9.6 milímetros o incluso puedo usar el gastroscopio estándar de adulto. Si mi paciente pesa ya más de 10 kilos, puedo usar los endoscopios que uso en los adultos, sin problema. Ahora, ¿cuánto mide ese canal de trabajo en los endoscopios neonatales o endoscopios pediátricos o pequeños? Generalmente, como podemos ver en la tablita en la extrema derecha, el canal de trabajo son de 2 milímetros. Generalmente todos los accesorios de endoscopía son para canales de 2.8 milímetros o mayores. Entonces, a veces ahí es donde tenemos problema para poder extraer estos cuerpos extraños. Sin embargo, a través del tiempo, me voy a adelantar a esta diapositiva, a través del tiempo hemos visto que se desarrollan cada vez más accesorios para endoscopios pequeños, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos, como podemos ver en esta tablita, que igual es de la Asociación Norteamericana de Endoscopía Gastrointestinal, que ya hay canastillas, hay pinzas y varios tipos de accesorios que podemos ya usar en nuestros pacientitos, en los pacientitos que requieren el uso de estos endoscopios pequeños con canales de trabajo de 2 milímetros. Ahora, al momento que yo voy a entrar a endoscopía, necesito por lo menos tener 2 endoscopios, uno chiquito y uno grande, ¿no? Porque generalmente, sobre todo si estoy entrando con un niño chiquito, a veces solo cuento con accesorios para endoscopio grande, entonces tengo que tenerlo disponible. Por lo menos tener una pinza de diente ratón, cocodrilo o ambas, una canastilla o ref, hacer polipectomías de diferentes tamaños y aquí podemos usar un sobretubo que ahorita se los enseño. Entonces acá arriba en la parte superior de la pantalla tenemos las canastillas de Roth, que estas nos sirven muchísimo para canicas, semillas, etc. Acá abajo tenemos las de Dormia o asas de polipectomía, que aquí nos sirven para prácticamente cualquier tipo de cuerpo extraño. Si es lo único que tenemos, podemos utilizarlas. Acá a la derecha tenemos esta pinza larga con dientes de ratón que es muy útil para monedas, y estas dos que tienen como los bracitos más largos y al final tienen dientitos de ratón. Son muy útiles para monedas, para pilas, etc. Entonces,
Aquí esta tablita viene en la guía italiana, en donde ellos nos hacen la recomendación de qué utilizar de acuerdo al tipo de cuerpo extraño. Entonces, si son cuerpos extraños romos, podemos usar forceps, cualquier tipo de cocodrilo, dientes de ratón, que tengan de los dos, asa de polipectomía, canastilla, red. En objetos punzocortantes, igual. Aquí es importante, me voy a regresar para que veamos el sobretubo de silicón. Desgraciadamente, este sobretubo de silicón nos añade diámetro en el endoscopio. Entonces, si estamos con un niño pequeño menor de 10 kilos, a veces no es muy posible utilizar ese tipo de sobretubos. Entonces, lo que hacemos es tal vez decidir entrar con un endoscopio de adulto, un gastroscopio estándar, y ponerle el tambor de las ligas, que ya lo usamos y está vacío de ligas. Podemos usar ese como sobretubo para proteger ese cuerpo extraño punzocortante. Cuando tenemos objetos largos, generalmente ahí nos sirve muchísimo la polipectomía, y cuando es comida, también podemos usar pinzas, redes, etcétera. Generalmente, cuando es algo que no tiene bordes para yo poder tomarlo, puedo usar ya sea red, canastilla de dormia o asa de polipectomía. Ahora, ¿cuáles son los niveles de urgencia? Ahorita vamos a hablar, de acuerdo al tipo de cuerpo extraño, los niveles de urgencia. La emergencia es aquella en la que yo tengo que sacar ese cuerpo extraño en menos de 2 horas. La urgencia es en las primeras 24 horas. Electiva temprana es en menos de 48 horas. Y electiva es cuando me puedo esperar más allá de 48 horas. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia en estos casos? A veces, por ejemplo, una moneda en el esófago, puedo esperarme, o sea, por ejemplo, si mi paciente llega en la madrugada a un servicio de urgencias, puedo esperarme al horario en el que el servicio de endoscopía trabaja normalmente, y así tengo a la mano a todo el personal que normalmente labora en ese hospital en caso de cualquier complicación, a diferencia de que si lo meto en la guardia, en donde tal vez está un residente, están los residentes de anestesia, que no tengo a la mano un cirujano pediatra por cualquier complicación. Entonces, en ocasiones es preferible esperarnos al horario normal de trabajo de ese servicio de endoscopía. Entonces, ahora les voy a presentar las dos tablas más importantes de las guías de extracción de cuerpos extraños en niños. Esta es la de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Si se fijan, en esta tablita nos vamos a basar en el tipo de cuerpo extraño, en la localización, si mi paciente tiene síntomas o no, y entonces ahí voy a decidir en qué momento voy a ir por ese cuerpo extraño, si es que necesito ir por él. Entonces, por ejemplo, para ya no tardarme mucho tiempo, me voy a enfocar en los objetos extraños más peligrosos, ¿no? La batería de botón en el esófago siempre tengo que ir por ella, tenga o no tengo síntomas, de manera emergente. O sea, no me debo esperar a que ese paciente cumpla ayuno. Si está en estómago y tiene síntomas, lo debo de sacar de manera emergente, o sea, en las primeras 2 horas. Si no hay síntomas, lo puedo hacer en las primeras 24 horas. Si mi paciente tiene menos de 5 años y la batería de botón mide más de 20 milímetros, y me puedo esperar si mi paciente tiene más de 5 años o la batería es más pequeña, lo puedo hacer de forma electiva si la batería no se mueve del estómago. Sin embargo, aquí ahorita les voy a enseñar unas imágenes en donde una pacientita ingirió más de 2 cuerpos extraños y más de 2 baterías de botón, y en menos de 24 horas ya tenemos daño a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, a veces no estamos tan de acuerdo en esperarnos, aunque el paciente esté asintomático o sea un niño más grande. En la ingesta de magneto, si está en esófago y mi paciente tiene síntomas, lo tengo que extraer en menos de 2 horas. Si no hay síntomas, me puedo esperar las primeras 24 horas. Si está en estómago, de la misma manera. Si hay síntomas emergentes, si no hay síntomas, de manera urgente. En objetos punzocortantes, si mi cuerpo extraño está en esófago, y tengo síntomas, lo tengo que retirar de manera emergente en las primeras 2 horas. Si no hay síntomas, puedo esperarme las primeras 24 horas. Y de la misma manera funciona en estómago o intestino delgado. Y por último, las monedas que son, como vimos con Sandra,
el cuerpo extraño que más ingieren los niños, como vimos con Sandra y con Rosalía. Si está esa moneda en esófago y mi niño tiene síntomas, sobre todo que sea un niño que esté salivando, que no pueda ni siquiera deglutir saliva, que no tolere la vía oral, tengo que ir por esa moneda de manera emergente, o sea, en las primeras 2 horas. Si no hay síntomas, lo puedo hacer en las primeras 24 horas. Y es aquí lo que les mencionaba, es importante esperarnos a veces al funcionamiento normal del servicio de endoscopía. Si está en estómago y hay síntomas, lo puedo hacer en las primeras 24 horas, y si no hay síntomas, lo puedo hacer de manera electiva si esa moneda no se mueve, ¿no? O sea, me puedo esperar hasta 48 horas. Ahora, ¿qué nos dicen los italianos? Esta es la guía italiana, que es como la más reciente. Las baterías de botón a nivel de esófago, estómago o duodeno generalmente se consideran una emergencia. En esófago, haya unos síntomas, la tenemos que quitar en menos de 2 horas. En estómago, si mi paciente está sintomático, es una emergencia en menos de 2 horas. Sí, o si tiene menos de 5 años, o si tuvo la ingesta de alguna batería de botón con algún magneto o algún imán o alguna o múltiples ingestas de baterías de botón. Y también en duodeno, si es sintomático, es de manera emergente, o sea, en las primeras 2 horas. Si no hay síntomas o mi niño tiene más de 5 años, lo puedo hacer en las primeras 24 horas. En objetos puntiagudos, en general, si se fijan, en donde lo vemos, en donde lo encontremos, los italianos nos recomiendan extraerlo en las primeras 2 horas. En objetos extraños romos, en general se considera una emergencia si hay síntomas y si no puedo esperarme de acuerdo al tamaño del cuerpo extraño, como ya lo vimos. Los magnetos lo puedo considerar extraer en las primeras 24 horas. Ahora, estos son, por ejemplo, es la niña que les decía que ingirió 2 baterías de botón. Al mismo tiempo ya tenía menos de 24 horas de haber ingerido, llegó en la madrugada, lo metimos en la mañana a extracción, y como pueden ver ya hay bastante daño en la mucosa gástrica en menos de 24 horas. Entonces aquí, si recordamos, los italianos nos dicen que si hay más de 2 baterías de botón, lo tenemos que sacar de manera emergente si hay síntomas o urgente si no hay síntomas. El de arriba fue un cepillo de dientes grande, completo. Ese lo extraje con un asa de polipectomía. Fue muy difícil porque hay que acomodarlo de cierta manera para que salga en su diámetro más largo, paralelo hacia el esófago. Esta era una niña una adolescente que era bulímica, y pues se le fue el cepillo de dientes. La imagen de abajo son 2 imanes pequeñitos. Esa niña fue con varios pediatras y cirujanos pediatras, en donde le decían, no te preocupes, van a pasar solitos, están muy chiquitos. Y al momento de que la mamá vio que no salían, la mandaron a revisar las evacuaciones, no salían, fue con otro médico, le tomaron una placa, se ve ahí más o menos en el estómago, y cuando entramos estaban los 2 imanes atrapando un pliegue gástrico. Entonces, esos imanes, si hemos dejado pasar más tiempo, también hubiera habido una perforación. Y este es un niño, que aquí sí les tengo un videito, un niño de 3 años que se comió su pijama de Superman, el cosito con el que se sube el cierre. Este es el signo de Superman, y este bebé tenía intolerancia a la vía oral, o sea, tenía un poco de dolor, pero al momento de querer tomar agua, vomitaba. Entonces se le toma esta placa, como pueden ver está en el extremo distal del esófago, y este fue el momento que entramos. Aquí le voy a adelantar un poquito. Entonces ahí está el cuerpo extraño. Al principio se intentó extraer de forma habitual, con una pinza de cocodrilo y diente de ratón. Sin embargo, al momento de tratar de jalarlo, no me permitía moverlo hacia arriba. Estaba atorado literal en el esófago, y si yo seguía insistiendo, muy probablemente hubiera perforado. Entonces lo que decidí hacer fue, se fijan aquí, no se viene, ni no se viene, y no se viene. Entonces lo que decidí hacer fue empujarlo con el endoscopio. Voy a adelantar un poquito. Ahí lo vamos empujando hacia el estómago. Se movió fácilmente,
ahí uno puede sentir la resistencia al momento de moverlo. Y si se fijan aquí ya había un poco de daño ahí por el cuerpo extraño. Igual tenía aproximadamente unas menos de 24 horas que lo había ingerido. Prácticamente nada más nos esperamos a que cumpliera ayuno. Y acá ya en el estómago se extrajo con la misma pinza de dientes de cocodrilo y de ratón. Este cuerpo extraño también, si tenemos una red grande, podemos usar una red, una canastilla de dormia también grande, o incluso una asa de polipectomía se podría usar sin problema. Aquí la gran ventaja es que tiene bordes de donde nos podemos agarrar para que se fije ese dientito de ratón que tiene la pinza en la punta y poderlo extraer. Aquí también es importante el ganchito que tenía donde se agarraba del cierre, lo traje hacia mí, hacia el endoscopio, como tratando un poquito de proteger esa parte como punzocortante de este cuerpo extraño, y ahí logramos extraerlo. Un tip muy importante es que yo siempre fijo la pinza acá afuera en el mango del endoscopio, lo fijo en mis dedos para que no se me quede abajo y se venga conmigo al momento de extraerlo con el endoscopio bien pegadito y viendo siempre y echando aire para no perder de vista ese cuerpo extraño. Pues así es como se vio, y esta es la lesión que dejó. Este niño le di sucralfato durante una semanita y ya todo estuvo bien. Ante la duda, si no sabemos qué hacer, siempre consultar con alguien, un endoscopista con experiencia, siempre tomar una radiografía antes de entrar a la endoscopía para asegurarnos que el cuerpo extraño siga ahí. Siempre hablarle a un endoscopista cuando tenemos baterías de botón, objetos punzocortantes o imanes, o síntomas respiratorios o de obstrucción esofágica proximal. Y es bien importante, algo que se hacía cuando yo era residente, era sacar las monedas con sonda de Foley. Esto está actualmente súper contraindicado porque tenemos muchísimo riesgo de perforación esofágica. Entonces, esa es una práctica que no se recomienda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Sandra. Pues yo creo que una plática súper interesante, y tenemos algunas preguntas. Una por ahí que nos hicieron de forma muy personal es que, Monse, ¿tú qué opinas? ¿Una pila en esófago se debe extraer con endoscopio rígido o flexible? Mi opinión es que con lo que tú tengas experiencia. ¿Sí? Si tienes experiencia con rígido, hazlo con rígido, y si tienes el rígido a la mano y lo has hecho antes, hazlo así. Si en tu vida has agarrado un endoscopio rígido, no tiene caso, y perfectamente se puede sacar con un flexible. Entonces, ahora sí que es con la experiencia que tú tengas y que estés como más seguro y más confiado que lo vas a poder sacar. Y con el endoscopio que se tenga a la mano, ¿no? Porque si tú estás acostumbrado a sacarlo con un rígido y es con lo que aprendiste y tienes solamente un endoscopio flexible, creo que uno debe, con el mejor instrumento es el que está presente en ese momento, ¿no? Sí, okay, claro. Yo creo que ahí opinamos lo mismo. Gracias, Monse, también por comentar lo del uso de sondas Foley, porque eso es algo muy común que se sigue usando cuando se dice, es que no tengo acceso a un endoscopista, pero lo ideal es no, porque podemos causar lesiones esofágicas graves, ¿no? Entonces, por ahí otra de las preguntas es que ¿cuánto tiempo podemos esperar a que una moneda esté en la válvula ileocecal? ¿Y qué medidas podemos hacer para mejorar la progresión, el avance? A lo mejor si hablamos de cuerpos extraños un poquito más tóxicos como una pila de botón. Pues se dice que cuando ya están muy lejos en intestino delgado o en colon, te puedes esperar hasta 4 semanas a que avance. O si empezara el niño con síntomas, ahí hay que valorar qué síntomas tiene. Generalmente van a ser síntomas de obstrucción, y pues ya ahí lo más indicado es entrar por cirugía. Ahí yo lo que uso son laxantes. Generalmente uso polietilenglicol a dosis altas, a 3 gramos por kilo, para que saquen rápido ese cuerpo extraño.
por ahí también hay quienes usan procinéticos, pero yo la verdad es que con los procinéticos no he tenido buena experiencia, o sea, no se mueven. Me va mucho mejor con el uso de laxantes y me ha pasado que en 12, 24 horas sale el cuerpo extraño y ya. No sé ustedes qué experiencia tengan. Y yo lo que he visto en mi experiencia particular es cuando ya, si tiene ya 2 semanas un cuerpo extraño, me pasaron con unos aretes que se quedaron ya 2 semanas incrustados en la región transversa del colon, pues si los encuentras, ve por ellos. O sea, no te vas a esperar hasta que lleguen a perforarse o a que los arrastres con el polietilenglicol, porque en muchas ocasiones ya están incrustados y más cuando son cuerpos extraños puntiagudos, ¿no? Sí. Claro. Otra de las preguntas, y creo que lo mencionaste, Monse, en tu plática, es ¿qué podemos utilizar cuando no tenemos un endoscopista o alguien que nos pueda apoyar cuando el paciente tiene una pila de botón incrustada en el esófago? Por ahí hablaste algo de uso de sucralfato, miel. Sandra comentó del uso de ácido acético. Exacto. ¿Lo hemos utilizado? Yo digo que sí, ¿no? No sé cómo te ha ido a Sí. ti. Yo personalmente no lo he usado, pero sí he sabido de mucha gente que lo usa. No usamos miel en menores de 1 año porque el riesgo de botulismo, pero se puede usar sucralfato perfectamente. Por ahí alguien me preguntó una vez si el sucralfato no nos impedía ver al momento de entrar, pero es mucho más recomendable usarlo y cuando ya entras lavar para poder visualizar que no usarlo, ¿no? Porque, como les decía, crea una barrera entre la mucosa del esófago y la pila y evita el que esté en contacto y así evitamos que perfore. Perfectamente. Así. Y una de las últimas preguntas, el CAP de la ligadura, ¿cuándo lo utilizamos? Yo creo que cuando el paciente pesa más de 10 kilos, ¿no? Que ya permite el paso del endoscopio. No sé ustedes si lo han utilizado en menos. Sí, yo lo he usado en niños lo usé, bueno, usé para ligar a un niño de 6 kilos, pero por ejemplo se podría usar en un niño más pequeño si se tiene la experiencia para proteger cualquier objeto punzocortante, si lo tienes a la mano. Pero sí, el sobretubo del látex es demasiado grande, ahí sí yo creo que sí nada más se puede usar en niños de más de 10 kilos. Y por ahí una pregunta de si el cuerpo extraño está en tubo digestivo, si también recomendamos el uso de laxantes. Yo creo que el uso de laxantes osmóticos es muy recomendable, el que se tenga, porque si no se tiene polietilenglicol, se puede utilizar leche lactulosa, de magnesia, lactulosa, etcétera, leche de ¿no? magnesia. El que tengan. Claro, ¿no? Sí. No sé si ustedes tengan más preguntas por ahí. Nada. ¿Algún comentario que quieran mencionar? A mí este tema se me hace muy interesante porque nos ha pasado a varias personas que nos dedicamos a la gastropediatría, de niños que fueron vistos por endoscopistas de adultos, en donde, por ejemplo, ven baterías, ven imanes y no van por ellos. Entonces a mí estas sesiones se me hacen súper importantes porque hay muchas ciudades en el país en donde no se tiene a la mano un pediatra y el que entra es el gastro de adultos o el endoscopista de adultos o el cirujano de adultos. Entonces, me gustan mucho estas sesiones en donde nos permitimos como compartir experiencias y todos aprender de todos, ¿no? Y a mí al contrario, lo que me ha pasado es que los endoscopistas de adultos en muchas ocasiones intervienen a los niños y lo hacen con muchos aditamentos que son precisamente para adultos y en muchas ocasiones llegan a perforarse o a desgarrarse principalmente, ¿no? Entonces creo que cada quien con su cada cual, pero algo muy importante es que para evitar complicaciones, sí es muy importante la primera persona que esté capacitada para extraer un cuerpo extraño es la que lo debe de hacer. ¿Para qué? Para que siempre la mejor persona y el mejor instrumento son los primeros capacitados que ven al paciente pediátrico. No importa que sea un adulto, que sea un cirujano pediatra, que sea un gastroenterólogo de niños, la primera persona que tiene experiencia en una extracción de cuerpos extraños es el mejor que puede hacerlo, ¿no? Pero sí debemos de crear una experiencia. ¿Para qué? Para que estos pacientes pediátricos no se compliquen, ¿no? Exacto.
Así es, yo creo que yo también opino lo mismo. La experiencia en manos como las tuyas, Monse, las de Sandra, ¿no? Y como muchos que vivimos en provincia y que poco a poco, si nos damos cuenta, vamos sumando una experiencia que nos da las habilidades para evitar complicaciones en nuestros pacientes pediátricos. Así es. Pues un gusto escucharlas, aprender con ustedes. Nuevamente les quiero agradecer el tiempo que le dedicaron a esta sesión. De verdad, muchas, muchas gracias. Y obviamente agradecer a todos los asistentes. Tuvimos muchos asistentes. Me da mucho gusto que hay varias personas que quieren aprender de este tema. Y finalizo pues con invitarlos a la siguiente sesión en el mes de octubre, el día 27, a cargo de la Sociedad de Gastroenterología de Jalisco. Les enviaremos la información y no olviden, nos vemos en Mérida, noviembre del 18 al 22. Ya pueden consultar en la página de la MG, están algunos de los programas que ya están ahí que pueden consultar. Y va a estar súper interesantes todos los congresos y los cursos precongresos. Por favor, no falten, nos vemos en Mérida. Gracias y a todos buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias. Buenas noches.